noticia internacional que ha irrumpido con mucha fuerza en estas horas es la información que brindó el gobierno de Israel y el ejército israelí respecto de la muerte del líder de Hamas, de Sinwar, que es uno de los ideólogos del ataque de 7 de octubre allí en Israel. Estamos en comunicación con Gabriel Ben-Zahgal para conocer más detalles de esto que entiendo todavía no fue confirmado por o no hubo ningún pronunciamiento por parte de la organización terrorista. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Un gusto. Mira, se confirmó desde el punto de vista de los dientes de Yehia Sinwar que es él y también con la prueba de ADN, o sea que es él. Ahora, Yehia Sinwar se estaba escapando de los túneles que estaba escondido en el sur de la Franja de Gaza con dinero y con pasaportes falsos. O sea, por lo visto pretendía huir y por suerte no se rodeó y no estaba rodeado por rehenes. Los soldados que estaban patrullando por la zona lo vieron acompañado por otros dos y fueron a entablar un enfrentamiento militar y lo mataron. Después descubrieron que era Yehia Sinwar. Por lo tanto, es un gran cambio para la guerra en la Franja de Gaza esto. ¿Cuál podría ser ese impacto? ¿Cómo aventuras el futuro inmediato? Bueno, es una humillación nueva para Hamas y quizás sea reemplazado por su hermano, por Mohammed Sinwar, y puede ser también que justamente al haber perdido la cabeza más importante y quien planificó el 7 de octubre, ahora estén más dispuestos a ceder y llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes. Recordemos que hay 101 civiles que están en manos de Hamas, de los cuales se supone que la mitad no está entre los vivos. Ahora, teniendo en cuenta que en estas últimas semanas hubo mucha información al mismo sentido, hoy la muerte del líder de Hamas, previamente también de Hezbollah, de muchos dirigentes de primera línea, podríamos decir, de las organizaciones terroristas, pero viste, pareciera como un pulpo en el que cortás un tentáculo y aparecen otros. ¿Qué relevancia puede tener a la hora de pensar en, bueno, en un desenlace de esta situación que está viviendo Israel? Es problemático porque en líneas generales cuando matás a un líder, a veces el que viene después es peor. Por ejemplo, cuando Israel mató al líder de Hezbollah en el 92, Abbas Musawi, que lo reemplazó fue Hassan Nasrallah, que era mucho peor, mucho más inteligente, mejor propagandista y demás. Pero, teniendo en cuenta que Israel no tiene alternativa en este sentido, el objetivo es debilitar a Hamas y a Hezbollah al máximo. Y para eso tenés que debilitar a su dirigencia experimentada, a sus soldados, a sus armas, al flujo de dinero y también amedrentar a toda la población para que no apoye más ni a Hamas ni a Hezbollah. Recién decías que esto es una humillación para Hamas, claramente lo es, que la ilusión es que de alguna manera se reabra el canal de comunicación para la liberación de los rehenes y te pregunto si la contracara de esto no puede ser una represalia, estoy pensando en un ataque concreto. Mira, un ataque concreto lo dudo porque el ejército ahora está más atento a que eso ocurra, ¿está bien? Especialmente con Hamas. Si fuese Hezbollah te diría, ojo, que Hezbollah se puede llegar a vengar en algún lugar del mundo. Lo que sí, lamentablemente, tenemos que decir es que esa venganza que estás insinuando puede verse reflejada en que rehenes dejen de seguir vivos como una forma de vengar la muerte del líder máximo de Hamas. ¿Y qué reacción te parece puede tener la comunidad internacional teniendo en cuenta que Israel tiene muchos frentes abiertos, no solamente frentes bélicos, sino también frentes diplomáticos, ¿no? Frente a esta determinación que tiene Netanyahu y el ejército israelí de seguir adelante con la guerra? Mira, los líderes estadounidenses demócratas preferirían ahora mantener el silencio y llegar a las elecciones en una situación ventajosa. Yo creo que si las encuestas siguen dando un empate entre demócratas y republicanos, gana Trump. Cuando la mayoría de los medios progres dan empate, no dudes, gana Trump. Y creo que el primer ministro de Israel lo sabe eso. Entonces la presión puede venir por el gobierno demócrata, es una
presión relativa, porque festejan también este tipo de acciones. Por otro lado, con Hezbollah sí la presión es más grande, porque ahí tenemos intereses como los de Francia, o como por ejemplo el gobierno español, que tiene unos 600 soldados en UNIFIL, en las fuerzas de la ONU, que no quieren separarse, o sea, que no quieren retirarse para que Israel pueda combatir de forma libre o tranquila contra Hezbollah. O sea, estas fuerzas de UNIFIL fueron las mismas fuerzas que les cavaron túneles al lado de las bases militares y no hicieron absolutamente nada para evitarlo. Tal cual. Gracias por la comunicación y por actualizar esta información que, por supuesto, conmociona al mundo, ¿no? Que es la confirmación de la muerte del máximo líder de la organización terrorista Hamas. Gracias. Gracias, Gabriel. Un placer. Un gusto, placer. Gabriel Bentascal.